Buenos días, Egunon, y muchas gracias por estar aquí. Hoy es nuestra primera rueda de prensa con vosotros aquí delante y quiero agradeceroslo. Muchas gracias por acompañarnos. Está junto a mí Andrés Carbonero, director de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales. Venimos a contarles que hoy, de forma simultánea, en este mismo momento, en distintas ciudades de nuestro país, de las 17 comunidades autónomas, la cooperación descentralizada del país, es decir, aquella que realizan los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y los fondos de cooperación, presentamos una declaración conjunta enmarcada en la crisis de la COVID-19. Desde Navarra nos sumamos a este llamamiento. Sabemos que esta crisis va a ser especialmente dura para las poblaciones más vulnerables, tanto en nuestra comunidad como en otros lugares del mundo. En uno y en otro caso, hemos de procurar los medios para garantizar un presente y un futuro a las personas sin que nadie se quede atrás. En dicha declaración, el conjunto de comunidades autónomas acordamos propuestas imprescindibles para promover el desarrollo sostenible en un momento, además, como ustedes saben, muy complejo, cambiante e interdependiente, especialmente en los países en desarrollo y con las poblaciones también más vulnerables. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que de ella se sale cooperando. Hoy más que nunca son necesarios los consensos como este que hemos alcanzado dentro de la política de cooperación para el desarrollo suscrito por los diferentes gobiernos autonómicos. Es el momento de arrimar el hombro y de remar entre todos en la misma dirección. Ante los impactos ocasionados por la COVID-19 en las distintas sociedades, desde la cooperación descentralizada, lo que se propone es abordar los desafíos existentes desde una perspectiva local y global, que sea coordinada y que además sea complementaria. Porque si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la interdependencia geográfica. Lo que sucede al otro lado del planeta nos puede afectar en la misma medida y con la misma virulencia aquí, y también la interdependencia que existe entre los diferentes ámbitos del desarrollo: la salud, la economía, la protección social y el medio ambiente. La visión comprensiva de la Agenda 2030, con la que Navarra también está firmemente comprometida, nos ofrece una oportunidad para afrontar una crisis también como la actual. Por otro lado, desde las cooperaciones descentralizadas señalamos la necesidad de equilibrar lo urgente y lo importante. La gravedad de la situación nos obliga también a priorizar aspectos de medio y de largo plazo, como la revalorización de los bienes públicos globales, las consecuencias también del cambio climático o las causas de las grandes migraciones. Entre los acuerdos que la respuesta a la pandemia ha puesto como relevantes, más si cabe es el aporte fundamental también de las mujeres. De ahí la necesidad, ahora más que nunca, de reforzar y transversalizar todas las políticas de género. Apostamos también por el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y su participación en el diseño, en la gestión y en la evaluación de las políticas públicas, puesto que desde su cercanía a las poblaciones más vulnerables pueden garantizar de una manera más precisa la defensa de sus derechos. Ya en lo más próximo hemos empezado también a mantener esta interlocución con las entidades sociales, tanto del ámbito de la pobreza como de la exclusión y de la discapacidad, de mayores y también de cooperación internacional, por mencionar algunas de ellas. La solidaridad internacional es una responsabilidad compartida e imprescindible para garantizar el futuro del planeta, y Navarra
así lo ha entendido y siempre ha sido una comunidad autónoma comprometida con la solidaridad internacional, tanto desde el Gobierno como desde la propia ciudadanía navarra, que ha dado muestras en numerosas ocasiones y a lo largo de mucho tiempo de estar siempre en una actitud de corresponsabilidad con lo que les ocurre a los otros, ¿no? En este nuevo escenario, Navarra, como el resto de las comunidades autónomas, facilitará a las ONGs la reorientación de los proyectos hacia la lucha contra la pandemia. En esa línea se enmarca el gesto de Navarra, nuestra contribución a la iniciativa también del resto de comunidades autónomas, dando respuesta a dos llamadas que tienen que ver con las poblaciones desplazadas y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad agravada por la crisis de la COVID-19. Un gesto conjunto que da respuesta a especiales necesidades de los campamentos de Tinduf y a personas refugiadas también en Palestina a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Para estas iniciativas concretas, en este gesto conjunto de todas las comunidades autónomas, estamos aportando entre todas 2.455.000 euros que irán destinados a estos proyectos que les señalo. Se trata de dos proyectos con los que Navarra también está colaborando desde hace tiempo y del que nos va a dar también más detalles Andrés Carbonero. Yo quiero, para finalizar y antes de pasarle la palabra, agradecer todo el trabajo que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Navarra vienen realizando en el campo de la solidaridad internacional. Su aportación y la de sus socios del sur es ahora más importante si cabe y contamos también con ellas para remar en esta misma dirección. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Pues buenos días, Egunon. Como comentaba la consejera, desde las distintas comunidades autónomas, desde las 17 y también los fondos municipales de cooperación, hemos decidido, además de hacer esta declaración conjunta, hacer un gesto conjunto focalizado en dos poblaciones que viven perennemente en la confinación, que son los refugiados saharauis que están confinados en los campamentos de Tinduf y la población palestina que vive confinada en Gaza, en Cisjordania y en algunos países limítrofes como Líbano y Siria. Se han focalizado por las especiales necesidades que tienen estas poblaciones y porque todas las comunidades autónomas de alguna manera venimos apoyándoles en determinados elementos. También, como ha comentado la consejera, en nuestro gesto, que corresponde a dos proyectos, el primero de ellos tiene que ver con la sustitución del programa de Vacaciones en Paz, que como todos ustedes saben, anualmente vienen viniendo un centenar de menores saharauis en el verano, apartándose así de las difíciles circunstancias que viven en el Sáhara Occidental, en los campamentos. Y debido a la pandemia, este año ha tenido que ser suspendido. Esto origina también indirectamente un grave problema de alimentación en los propios campamentos de refugiados. Y es por eso que, en colaboración con una de las entidades de solidaridad que existen en Navarra, que es ANAS, hemos pensado destinar 40.000 euros al suministro de alimentos infantiles y algún elemento también complementario para que los menores que se quedan en los campamentos de refugiados puedan tener una alimentación pues, más nutritiva durante ese periodo. El otro proyecto en el que aportamos a este gesto común tiene que ver con la población en Palestina que vive en Gaza, en la franja de Gaza. Desde el año 2018 venimos apoyando un programa plurianual que tiene un importe de 200.000 euros cada año, es decir,
200.000 el año 2018, 200.000 el año 2019 y 200.000 este año 2020. Este proyecto es un proyecto de atención salud materno-infantil a través del Centro de Salud de Souka en la Franja de Gaza. Evidentemente, como en cualquier otra intervención sanitaria, en este momento ha tenido que reformularse para adecuarse a las exigencias de la lucha contra la pandemia. Era un proyecto que estaba dedicado a la planificación familiar, a los cuidados prenatales, a la atención postnatal y al cuidado integral de menores de 12 meses, siempre con el objetivo de reducir la mortalidad materna e infantil. Este proyecto ha tenido que ser corregido y reformulado para poner todas las medidas de prevención de la pandemia que está afectando a Palestina. Finalmente, no tiene que ver ya con este gesto común, sino es ya una acción propia del Gobierno. La semana pasada se hizo pública la convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia 2020. Esta es una actuación que venimos haciendo todos los años, de convocar para ONGs especializadas en la acción humanitaria. Tiene dos modalidades, una acciones de emergencia, bien por conflictos humanos o por catástrofes, o bien por lo que se viene denominando los conflictos o las emergencias silenciosas. Este año la diferencia es que se incluye dentro de la convocatoria todas las actuaciones que tienen que ver con la lucha contra el COVID-19. Esta convocatoria se sale con 240.000 euros y podrán presentar los proyectos ONGs especializadas en el ámbito de la intervención y la acción humanitaria. Y también quisiera aprovechar este espacio para recordar una iniciativa que han tenido conjunta las diversas ONGs que están bajo el paraguas de la Coordinadora Navarra de ONGs, que es ir haciendo visible qué es lo que está ocurriendo en los distintos países con los que venimos colaborando. Esta iniciativa se llama Testigos del Sur y se puede ir haciendo un análisis muy en concreto de países como Bolivia, Guatemala, Palestina mismo, República Democrática del Congo, en el que las ONGs que son socias de nuestras ONGs están relatando cómo se está viviendo y qué medidas se están tomando y qué dificultades están teniendo en estos países. Y finalmente recordar que hay elementos colaterales, así como la pandemia en nuestra sociedad está afectando a elementos como el empleo o como otros ámbitos. En estos países lo que está afectando son a procesos que se venían desarrollando de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en América Latina, los países del Mercosur consideran que de 180 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, en 6 meses van a pasar a más de 200 millones de personas. O en países africanos, el temor que tienen la mayoría de organizaciones humanitarias es que problemas como, por ejemplo, la malaria, que está desgraciadamente perenne en estos países, pues tener que abordar pandemia como el COVID unido a otras enfermedades como es la malaria, se destinen fondos que iban a cubrir a la lucha contra la malaria y no puedan ser destinados a cubrir esas necesidades. Con lo cual hay un cierto temor a estos elementos colaterales de incremento de la mortalidad infantil en materia de malaria en África subsahariana. Y muchas gracias y quedamos a vuestra disposición. De comunidades autónomas y que después cada una de las comunidades ha elegido sus proyectos donde centrar su actuación. En el caso de Navarra sería el tema de Tinduf y el tema de Palestina, pero el resto de comunidades tendrán también sus propios proyectos.
Así es. Sí, pero este gesto común lo centramos En todos Palestina. en estas dos poblaciones. Sí. Y son, como ha comentado la consejera, 2.455.000 euros. Cada uno lo va a hacer a través de las organizaciones con las que colabora. Pero se ha focalizado este gesto común en estas dos poblaciones porque mayoritariamente venimos trabajando todas ellas. En Palestina prácticamente va a ser a través de la UNRWA y sin embargo en Tinduf probablemente vamos a colaborar bien en nuestro caso es ANAS, que es la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara, pero con la Medialuna Roja Saharaui. Y hay otras comunidades que en vez de la Medialuna Roja Saharaui van a trabajar a través del Programa Mundial de Alimentos. Pero el gesto conjunto de estos 2.450 está focalizado en estas. Y si me permite la consejera, porque es la primera consejera que comparece después de conocerse la posibilidad de que la desescalada vaya más rápida, ¿qué opinión le merece que esa desescalada ya no sea cada 15 días en principio, que pueda ir más rápida y que puede suponer? Hombre, pues es una noticia buena, pero bueno, siempre también desde la prudencia, porque bueno, pues veremos un poco cómo se van comportando nuestros datos epidemiológicos y iremos acompañando esa desescalada en función, desde luego, de lo que nos digan en todo momento las autoridades sanitarias, que son un poco las competentes. Pero bueno, yo creo que es algo de lo que todos nos alegramos, ¿no? Programas de rehabilitación de los distintos colectivos, que parece que era una de las reivindicaciones de todos ellos. Sí. ¿Van a estar ya todos los colectivos con necesidades de rehabilitación determinadas atendidos? En el ámbito de la competencia del Departamento de Derechos Sociales ya se han abierto los centros de día, que bueno, pues como la idiosincrasia de cada centro es muy precisa, muy concreta. Cada centro está haciendo la apertura pues, en función de sus posibilidades. Ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad hay 3 centros de día abiertos. Esta semana se abren otros 2 y la próxima semana también se abren otros 3. En el ámbito de los programas de rehabilitación del propio departamento, que más que rehabilitación son servicios de promoción de la autonomía personal y que proporcionan las entidades del ámbito de la discapacidad. Estos también inician ahora el proceso de apertura. En cualquier caso, el procedimiento que están siguiendo todos los centros, tanto de día como de promoción de autonomía personal, es enviar al departamento, de acuerdo a los protocolos que hemos enviado, una propuesta de apertura para que le demos el visto bueno y bueno, pues este proceso va a ser progresivo. En el tema relacionado con la desescalada, esto es la apertura de centros de día, pero con las residencias de mayores no sé si se tiene ya ese protocolo del que habla, algo pensado para cuando puedan reabrir. Hoy mismo he firmado ya una orden foral relativa a la atención residencial en el ámbito de las personas mayores y de las personas con discapacidad. En el ámbito de la discapacidad ya se permiten, hoy, si no está ya en el portal, pero bueno, en breve lo estará, y hay una nota de prensa con las condiciones en las que se pueden abrir los centros de personas con discapacidad. Y para el caso de las personas mayores se va a abrir en 3 supuestos y para el 1 de junio revisaremos cómo hemos ido durante esta semana en cuanto al índice de casos nuevos y ya decidiremos si se abre también para las familias. En cualquier caso, todas estas visitas se hacen de acuerdo a un protocolo que se ha publicado en la orden foral y que tiene que ver, bueno, pues con medidas orientadas a garantizar la seguridad de las personas, también de las familias. Es verdad también que en esta semana permitimos que en el ámbito residencial de mayores se puedan también aproximarse al entorno residencial en donde tengan jardines y espacios abiertos o a través de balcones para que puedan ir ya comunicándose con sus familias y para que se propicien también ese tipo de encuentros, pero siempre
todavía con esa precaución de la distancia. Esos 3 supuestos que ha mencionado, ¿cuáles serían? Los supuestos era en el caso de estar en el momento final de la vida, que ya lo teníamos previsto, para el supuesto también de necesidades neurocognitivas de personas que por esa patología requieran, y para aquellos casos también que desde el centro y en consideración a su situación psicoafectiva pues puedan entender que pueda ser beneficioso. Entonces se valorará desde el centro y se seguirán un poco las recomendaciones establecidas en el protocolo. En cualquier caso, para posibilitar esas visitas, tanto en mayores como discapacidad, con esas particularidades, uno de los requisitos es que no haya casos en el centro con COVID positivo. Si el 1 de junio se revisa cómo ha ido esta semana, a día de hoy, ¿cómo está la situación en los centros, en las residencias, ese número de positivos? Ahora no tengo el dato de positivos, mañana daremos los datos concretos, pero bueno, sí que la evolución es positiva, se van dando altas, pero bueno, pues tenemos que estar un poco atentos a los posibles casos nuevos que puedan darse, y eso es lo que nos ha hecho también un poco posponer la decisión hasta la semana que viene de esas visitas ya generalizadas, para ver también cómo, para tener el margen de evolución de esta semana, pero bueno, los datos son positivos. El número de fallecimientos está descendiendo. La semana pasada ha habido días en los que no ha habido casos en los centros residenciales, y bueno, nuestra preocupación también es identificar bien los casos que puedan darse para intervenir de una manera pues, preventiva y controlar esos nuevos brotes que pueda haber. ¿Alguna cuestión más? Por terminar, iba a preguntar por el tema de se ha suspendido, por tanto, el programa para que vengan los niños saharauis, pero ¿se plantea retrasarlo quizá a final de año? No, las autoridades saharauis ya nos han comunicado que durante este año no se va a producir ese. Es un programa que su fundamento es que vengan en el verano, porque las condiciones que hay en el Sáhara son muy extremas, especialmente el mes de julio y agosto. A veces llegan a los 50 grados de temperatura, entonces son muy extremas. No tiene tampoco sentido atrasarlo más adelante. Entonces, las autoridades saharauis comunicaron a todas las entidades, tanto sociales como públicas, que para este año suspendían esa actividad. No hay nada más. Pues Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.